Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Simpatía por la industria musical como contenedor de experiencias, vivencias y testimonios alrededor de la carrera profesional de nuestros ilustres invitados. Unos más previsibles que otros, todos necesarios. El de hoy, cuanto menos, sorprendente. La historia de la primera mujer que alcanzó un alto cargo directivo en la industria musical moderna española, a la que entendemos nace en la Torre de Madrid de la mano de Tomás Muñoz a principios de la década de los 70. Así que hoy la curiosidad y la pasión que me estimulan para seguir adelante con este proyecto se une el de la admiración y el de la satisfacción de inmortalizarla en estas páginas enciclopédicas de carácter virtual. Un placer, un honor recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y el testimonio de Leonor Villanueva. Bienvenida, Leonor. Hola. Me hace reír esa presentación. Sí, lo parece que está bien, está bien. Pero yo creo que no era la única. Sí. Pero bueno, está bien. Como alta directiva, bueno, sí, creo hay gente que estuvo en compañías como Zafiro o cosas así, creo, si no me equivoco, pero bueno, con una carrera como la tuya, que después, bueno, pues sí, ha habido muchas mujeres que han tenido carrerones impresionantes, pero bueno, te lo decía fuera de micro, me lo ha rubricado y reafirmado muchos compañeros tuyos de la profesión. El primero, John Echevarría, al que quiero agradecer además su intermediación para estar aquí, que eres la primera mujer tal que ocupó un cargo de alta dirección en la industria española. Así que nada, muchísimas gracias. Ya me has dicho fuera que no das entrevistas, que te has dedicado toda la vida a propiciar las entrevistas a los demás. Pues ese es un poco el fin de Simpatía por la Industria Musical también. Poner el micro a la gente y el aplauso a la gente que os habéis dedicado, que nos hemos dedicado pues a proyectar sobre los artistas esa energía. Gracias y enhorabuena por este proyecto. Muchísimas gracias. Creo que es genial. Genial. Gracias. Bueno, agenda complicada porque si no me equivoco vives entre Valencia, Londres. Bueno, tengo familia, mi marido es inglés-irlandés y tengo familia allí y familia aquí en Madrid. Y cuando nos retiramos, yo me retiré primero, pues quería una vida más tranquila, más. Y le dije a mi marido que eligiera el sitio. A mí me daba igual, me gustaba Portugal, fíjate, pero eligió Valencia. Yo la única condición que le puse fue que viviéramos antes unos fines de semana por lo menos, donde íbamos a vivir. Y caímos aquí en este pequeño pueblo, no es pequeño, dentro de poco va a ser un barrio de Valencia, pero es muy simpático, muy bonito, buena gente y ya está. Vivimos bien, that's all. Bueno, naces en Madrid, estudias en el de Crowley, un colegio que siempre ha tenido un halo de modernidad. ¿Crees que te pudo influir en el devenir de tu vida profesional? Me pudo influir porque nos daban inglés desde los primeros cursos, desde primaria. Entonces eso te abría que ya era algo insólito en ese momento. Exacto, insólito, ¿no? Sobre todo en el barrio en que vivía, que era un barrio, éramos todos iguales, ¿no? Pero en casa había mucha gente, no había nada. Y entonces era fantástico eso de aprender inglés, era una cosa que nadie lo hacía alrededor. Entonces, supongo que la música sería además un nexo con el inglés importante. Sí, nos ponía discos, teníamos una profesora de inglés fabulosa y nos ponía discos, me acuerdo de Polanca y nos ponía muchas cosas, ¿no? Y aprendíamos las letras, tenían que ser canciones muy sencillas también, algunas un poco tontas, pero es así como se aprende. Entonces y tuvimos también un profesor muy bueno de literatura. Eran las dos cosas que más han influido en ese colegio, en mi época, claro. Ahora no. Bueno, seguro que además un buen recuerdo de un profesor es siempre un buen recuerdo en el sentido de que bueno, es alguien que te ha influido al final. Sí. Y a nivel musical, ¿te recuerdas esos primeros contactos con la música? Pues como en casa no había nada, ni sitio para nada, porque éramos muchos viviendo en un piso muy chiquitín, pues la radio y mis hermanos tocaban la guitarra de oído, mis hermanos mayores, muy bien. Eso fue todo. O sea, en realidad yo me gusta, bailábamos ahí cuando podíamos, incluso en el pasillo de la casa, o sea, en el corredor del pasillo, no de la casa, o sea, donde estaban las puertas de las viviendas, porque no había otro sitio donde jugar. O sea, pues es que ha sido muy... Bueno, estudias ingeniería comercial, ¿no? Pero eso fue después. Eso fue ya una vez
Yo necesitaba dinero para estudiar, entonces tenía que trabajar. Entonces hice muchos trabajos en la... ¿Qué hiciste? Pues primero en la casa de campo, en la feria del campo, en el stand de Francia. Como hablaba un poco francés, pues después estuve como en una oficina horrible. Y mi hermano, que vivía uno de mis hermanos vivía en Pamplona, me ofreció y dice, mira, aquí en la fábrica tenemos que exportar y tú sabes inglés y puedes ayudar mucho. Se exportaba mucho a Arabia, sobre todo. Y entonces pues fui para allá a probar. Yo como necesitaba dinero, pues exportación adelante. de productos agrícolas. Sí, no, productos de cocinas, electrodomésticos y neveras, todo eso. Pues nada, yo fui ahí. ¿Y te vas a vivir a Pamplona un tiempo? Voy a vivir a Pamplona, estuve casi 2 años. Tenía mucho tiempo libre por las tardes, entonces me apunté a la Escuela de Artes y Oficios con pintura porque me gustaba mucho el arte y pintar. Y nada más, enseguida dije hay que volver a Madrid porque... Y es cuando vuelves para estudiar la ingeniería comercial, ¿no? No, ahí entré en otra oficina de proyectos horrorosa y además trabajaba por la mañana y por la noche y yo entonces no era nada, o sea, era todo escribir a máquina, todo. Claro. Pero un trabajo horrible y un tipo de personas, a mí esas reuniones tanto de corbata y camisa blanca y tal, yo es que les tenía un rechazo tremendo y había un ambiente ahí horroroso. Y que era una empresa también de proyectos. Entonces vi un anuncio en el periódico, me acuerdo y todo, que era de TEA, que querían secretaria de dirección. Y yo no sé lo que es eso, pero yo me voy a apuntar. Entonces me apunté y salí seleccionada 3. Y cuando las entrevistas ya... Yo no sabía dónde iba. Entonces fueron en fonograma, lo que era fonograma, me parece que se llama fonograma al principio. Y era para sustituir a la secretaria de dirección que iba a dar a luz. Digo, bueno, pues muy bien, pues yo pruebo. Además el ambiente, la música, artistas, oye, yo encantada de entrar ahí. Y tengo que decirte que eso ha sido la mejor influencia que he tenido en mi vida. Porque yo no sé por qué, no sé si porque soy muy callada o porque era muy tranquila, pues como que confiaban mucho y entonces estaba en todas las reuniones. Me acuerdo siempre en una silla atrás tomando nota, ¿no? Lo típico, pero estaba en todas las reuniones, todas. Y con los artistas, y yo ahí escuchando y tomando nota. Entonces, ¿y quién era el director? Mariano de Zúñiga. Mariano de Zúñiga, un tipo muy diplomático, yo diría, muy diplomático. Así. Y cuando ya regresó su secretaria, el director financiero me dijo, ¿quieres quedarte conmigo? Y yo, encantada, vamos. Y con lo mismo, ahí fue mi escuela. ¿Y dónde estaba Fonogram? Estaba cerca de Arturo Soria, al lado de Philips, porque en realidad todos los servicios de auditoría y todo eso eran de Philips, todos. Cerca de Arturo hablando Soria, de la época de las compañías tenían esta fábrica, ¿no? Sí. No, estaba ahí todo estaba ahí, el estudio, todo estaba ahí. Y muy bien, porque ahí unas reuniones alucinantes con los bancos, con los managers, hablando no de artístico, sino hablando de financiación, de quítame de aquí, un royalty de aquí, un royalty de allá, las discusiones con la FIBE, que no sé cómo se llamaba entonces, pero fue una escuela para mí, yo todo en el background, ¿no? Tomando nota y tal. Y entonces fue cuando decidí estudiar marketing. Se abrió una escuela nueva que se llamaba ESIC, ahora es una universidad, y estaba cerca del templo de Debo. Yo creo que estuve en la primera promoción, yo creo que mi promoción fue la primera. Iba por la tarde-noche, o sea, y 5 años. O sea, y ahí hice se llamaba todo. Ingeniería Comercial. Se llamaba algo parecido, Ingeniería Comercial y Gestión Comercial y Marketing. Marketing era lo último, como ya... Para mí fue fabuloso, fabuloso. Y ahí fue cuando, de hecho no hice el proyecto fin de carrera, ¿no? Pero bueno, no importaba. Pero yo había hecho ya muchas cosas. Había hecho para el director financiero querían invertir dinero en otros negocios también y le hice un estudio del mundo de los juguetes, de la industria juguetera. Entonces yo ya sabía más o menos cómo meterme en varios sitios. Y
tenía una amiga en Nueva Orleans que luego se tuvo que venir, luego estuve allí sola, pero daba igual. Me dijo, pues vente aquí de vacaciones. Y yo dije, no, yo no me voy a América de vacaciones. Digo, mírame qué universidad. Si ella estaba en la Universidad de Tulane, digo, pues yo me meto allí. Total, que la información no llegaba, pero yo me despedí de Phonogram y dije, yo me voy a Nueva Orleans. Y también era un poco una aventura para mí, una aventura. O sea, ir a América, o sea, para mí era increíble. Bestial, claro. Y la Universidad de Tulane, mis papeles de aquí no llegaban. Entonces había otra universidad de Loyola, un poco más abierta, más mundana. Y ahí me admitieron sin créditos, me admitieron. Y me elige en Business Administration y Marketing. Escoge dos o tres, lo que puedas tú hacer. Yo también encontré un pequeño trabajo de administración y escogí investigación de marketing y, para traducirlo es difícil, y comportamiento del consumidor. Ajá. Por escoger algo, porque a mí me daba igual. Yo ahí lo que quería era entrar en la universidad y pasarlo, aprender algo nuevo de allí. Muy bien. Pues me fue fabuloso porque la forma de estudiar es otra. Claro. No tienes libros, preguntas, vas a empresas, preguntas, te vas mucho tiempo en la biblioteca, tienes consultando libros, consultando periódicos, revistas administrativas y cosas de marketing, que entonces era una cosa muy nueva. Y me lo pasé muy bien también. Y en la ciudad de la música, ¿no? La ciudad increíble. Para mí increíble. El año más divertido de mi vida. Yo creo que vivía en el Preservation Hall, que para mí era algo, estar ahí todos los grandes de la música de jazz que se turnaban, ¿no? Tú no sabías quién iba a estar ahí esa noche porque eran casi todos músicos mayores, si les apetecía iba y si no, no. Vivía en el barrio, voy a decir seminegro, ¿no? Casi al final del tranvía St. Charles, tan famoso. Y teníamos vecinos que eran músicos de jazz y pertenecían a esas congregaciones. Y uno de ellos falleció, el vecino de enfrente. Y aquello para mí fue lo más alucinante que he vivido en mi vida. Aquello fue un funeral de 15 días. Un montón de comida y bebida, todo el mundo pasaba por allí, un montón de músicos, el parade de músicos con Yo no sabía lo que estaba viviendo, de verdad, fue algo grandioso. Pero bueno, el dinero se acababa y tuve que volver, ¿no? Hice un par de viajes a Los Ángeles y a Nueva York, obviamente, porque venirte a América sin conocer eso no podía. Pero por placer, ¿no tuviste ningún contacto con compañías, por ejemplo, allí, habiendo estado en nada, ¿no? Nada. Pero sí había, cuando me vine, en esa semana se estrenó Saturday Night Fever y vi la película, obviamente, ¿no? Y nada, y regresé. Y cuando regresé me fui directa a la compañía, ¿no? Y le dije, bueno, si hay sitio, pues vuelvo. A mí me gusta el ambiente y la música. Además tenía muy buenos amigos. Habíamos hecho un núcleo de amigos bastante bien ahí. Que conocías de Phonogram. Sí. Y Saúl Tagarro me cogió. Porque Saúl Tagarro es el rey del marketing, ¿no? Sí. Y eso de que yo hubiera estado en América, una cosa distinta, con el background de la escuela, pues me dijo, pues, mira, yo no tengo secretaria, pero no necesito secretaria, lo que necesito es un asistente. Y estuve con él, pues, mucho tiempo, no sé, todo el tiempo que estuve ahí en Polygram. Allí cambiaron de nombre varias veces. Primero se juntaban, después se separaban. Phonogram y Polydor. O sea, aquello fue un pequeño... Y lo primero entras como también como jefe de producto para el catálogo británico. Con Saúl Tagarro, Records. EG Records. Ajá. ¿Y con qué artistas que recuerdas? Brian Ferry. Bueno, lo primero fue King Crimson, fondo de catálogo de King Crimson, Brian Eno. Y luego Roxy Music, eso fue lo más. Me llevaba muy bien con el manager de ellos, fantástico. Y ¿llegaron a venir a España en esa época? ¿Coincidisteis con ellos? En mi época vino Brian Eno. Brian Eno sí vino. Y después de producto independiente, la New Wave,
Me traje a Susie and the Banshees, me acuerdo. Qué bueno. Que la experiencia fue que yo no sabía toda esa gente que salió en el teatro. Digo, yo esto nunca lo he visto en Madrid. Yo no he visto esta gente por Madrid nunca, no sé. Y mira que iba a antros por ahí, ¿no? Pero yo nunca había visto tanta gente, vamos a llamarla punky, ¿no? No sé, pero muy bien. Que fue en el que tocó Nacha Pop de Sí, teloneros. Nacha Pop y estuvo... no me acuerdo ya, pero y tuvimos mucha prensa, muchísima prensa. Claro. Radio, el único single que tocaron fue el Hong Kong, Hong Kong, o sea, algo. ¿Y llegaste a tratar con ella cuando vino también? Sí, claro, y me los echaron del hotel y tuve que buscar a las 3 de la mañana otro hotel con todos, yo qué sé, aquello fue... una aventura, pero muy bien, nada, no pasó nada. ¿Y cuál era la percepción, veías, por ejemplo, de artistas que venían de Europa a un país como España, que bueno, que habían sido de esos 40 años un poco a la sombra, ¿no? De repente, ¿cómo veía la industria? ¿Crees que nos veían como algo exótico? Bien, o sea, por la industria, por la prensa, muy bien, la prensa. La radio, mientras tuvieras un single comercial, pues no pasaba nada. O sea, música rara, como por llamarla de algún modo, muy difícil de meter en la radio. Tenías que irte a Radio Nacional, de esos programas de que a mí me encantaban, ¿no? Sí. Pero es que tenían tanto producto también que no había forma. Pero, no sé cómo explicarlo. Fue bueno porque ya no se asustaban de estas cosas, ¿no? Ya las traían y no pasaba nada. Entonces, lo que pasó luego fue que Saúl Tagarros se fue y volvieron a unir las compañías. Y entonces me querían pasar a música clásica. Como era una chica seria, era música clásica. Y yo, mira, es que eso no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así es que nada. Y Saúl me llamó porque tenían problemas en Hispavox con la intendencia. Saúl se va. Saúl ya se había ido. Ajá. Y me llamó porque tenían problemas con la intendencia de recibir los negativos, no recibirlos, pedirlos, el coordinar los artistas. Y meterme en Hispavox fue para mí un shock, porque venir de una compañía donde todo estaba estructurado, planes a 5 años, planes a 10 años, estudios de rentabilidad, todo eso, llegar a Hispavox era vivir al día, No, es que tenían razón, tenían muchísimos artistas locales, españoles, que estaban siempre ahí en la oficina, y había que atenderlos, muy famosos, muy populares, y el trabajo en Hispavox era una locura. Que era una pequeña ciudad, además estaba la fábrica, estaba el estudio de fotografía, ¿no? Estaba todo... Todo ahí estaba, todo también. Y una gente muy peculiar porque llevaba muchos años ahí en Hispavox, muchos años. Entonces fue muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Estuve también con Luis Calvo, porque cuando se perdieron el catálogo de Warner, pues ya perdieron una gran parte de financiación para los artistas locales, ¿no? Es que aquello era es que eran todos grandes y había que hacer, y la promoción es cara. Entonces necesitaban repertorio internacional. Me puse a ayudar a Luis Calvo a ver qué artistas, qué se podía comprar de fuera. Pero es que ya etiquetas había muy pocas. Tenían contratos firmados ya con las multinacionales y les daba como pánico irse a una nacional. Yo les vendíamos que al no tener producto internacional iban a ser la estrella del catálogo, pero no colaba. Y entonces estuvimos comprando discos independientes. Iba mucho a Italia y a Inglaterra. ¿A ferias o directamente a...? Sí, directamente a pequeñas compañías, productores independientes. Fui a Milán y a Roma, estaban casi todos ahí. Y luego en Inglaterra. Y ahí fue donde conocí a Jackie Perryman de Virgin. Y caímos muy bien. No me podía dar repertorio porque estaban ya abriendo Virgin España. Y decía, pero ¿por qué no te vas a Virgin España? Digo, pues lo intentaré, pero si no no sé. Yo estaba bien con Luis Calvo y tenía mi mundillo ahí con gente maravillosa, porque estaba Carmen López, estuvo también Rosa Lagarrigue,
estaba Jesús López, había gente bastante importante, bastante trabajadora y con futuro, que luego ya lo has visto. Sí, sí. Yo lo pasé bien en Hispavos, la verdad. ¿Y la compra de catálogo, por ejemplo, incluía también ir al Miden, o no llegaste a...? Yo nunca fui al Miden. Al Miden iba Luis Calvo. Bueno, teníamos poco presupuesto. Porque ese era el gran mercado, ¿no?, de la compra de catálogo. Sí, iba, pero también estaba difícil el Miden. También estaba. Lo que te traías era a base de trabajarlo aquí. Lo tenías que trabajar aquí y sí, algunos discos funcionaron. ¿Y qué discos recuerdas traer así de...? De Italia fue... ¿cómo se llamaba este chico? No me acuerdo. Que no existía. Me compré un disco porque en discotecas podía funcionar muy bien. Y de un pelotazo y pedimos al artista para que viniera a promoción y tuvieron que buscarlo. Porque era un productor que grababa discos con su gente y ya está. Pero después este chico funcionó, no me acuerdo del nombre. Fíjate, perdona. Es un fallo grande. Y... Vale, tantos artistas que nos habrán pasado. No, además la edad, hostias. Y me llamó Carlos Juan, que tenía problemas, que no sabía. Yo trabajé con Carlos Juan en Hispavos también. Ya había abierto... Había abierto Flux Records. En Hispavos él hizo Flux Records y llevaba la Warner. Que en la Warner tuvimos una cantidad de anécdotas tremendas de esconderlo todo y que no se entere nadie, porque muy bien, Carlos Juan y yo nos llevamos muy bien. Habíamos nacido el mismo día, el mismo año, además por casualidad, y éramos completamente diferentes, diferentes. No teníamos nada en común, pero nos llevábamos muy bien. Entonces me llamó y dice, mira, yo tengo aquí un lío tremendo, yo no sé por dónde cogerlo. Y tal. Digo, vale, pues venga, me voy contigo. Y la entrevista a mí en Virgin ya me conocían, en Virgin Inglaterra, Ken Berry y Jackie Perryman. Y muy bien, o sea... No tuve problemas para entrar ni para hacer nada. ¿Cuánto tiempo llevaba ya Carlos Juan con Virgin? Estaba unos meses. Vale. Sí, se abrió la compañía en octubre, yo entré en marzo, abril, o sea, una cosa así. Incluso yo fui en octubre, yo estuve con él en el Rocola, que vino Boy George y todo eso. O sea, yo ya estaba metida más o menos ahí. Y... llegamos a un acuerdo de que a él no le gustaban los números, pero entendía de números, ¿eh? O sea, no le colabas una a Carlos Juan. Pero no le gustaba, no podía con ello. Y tampoco en cuanto se ponía a negociar con un artista o con un manager, le dolía llevarle la contraria. Entonces decidimos que él llevaba la parte simpática y el polibueno y los contactos, porque en eso él era maravilloso. Y yo, que no me gustaba mucho ir de farándula y eso, pues yo te llevo, o sea, me mandas al manager y yo hago todo lo que haya que hacer. Y funcionó muy bien, la verdad que funcionó. Lo que único es que me mandaba, cuando había auditorías o había el director financiero de Virgin venía a España, pues él desaparecía. Además por toda la cara. Invéntate lo que sea, que estoy donde sea. Pero es que desaparecía, ¿no? Que le aburría muchísimo. Qué bueno, Carlos Juan, que bueno, es un referente que aquí ha salido en muchísimos comentarios. Y eso, pues un auténtico un tipo precursor. Único, que merece, y una vida... tan estrambótica que merece una película. Sí, yo no sé cómo hace poco estuve con su hijo Alex porque... que me emociona saber de él. Fíjate. Porque quería... Bueno, creo que Carlos Juan merece un simpatía, evidentemente por motivos obvios no puede ser protagonista, pero bueno, ya lo hice con Aurelio González, con otro que nos dejó antes de tiempo. Hicimos un programa dedicado a él en base a reconstruir testimonios de gente que había trabajado con él. Entonces tengo ese proyecto que es hacer el de Carlos Juan. Entonces le pregunté a Alex, ¿quién es la persona que más conocía a tu padre? Dice, Leonor. Dice, sin ninguna... Hay cosas que no podré contar. Ya. No puedo contar nada, porque eso es entre él y yo, no hay nada. Pero es que era un hombre, primero, o sea, yo no entraba en la radio, por ejemplo, no entraba, me rechazaban por lo que fuera. Y él, la radio, es que era una cosa...
natural, que la vivía y siempre estaba ahí y tal. A mí la prensa se me daba mejor, no sé si es que la gente me admitía más, pero sus contactos, su forma de negociar las cosas, vivía una vida muy no lujosa, muy estrambótica, entonces necesitaba dinero. Y me acuerdo que hacía reuniones en su casa y hacía su ropa más peculiar. ¿Y esto quién lo quiere? Pues yo pago 10, yo 20. Subastas. Sí, subastas, que no me sale. Hablo mucho en inglés, lo siento, y a veces parezco ridícula, ¿no? Pero... Y me acuerdo que yo le compré una chaqueta de cuero rosa que él llevaba a menudo y se iba a viajes por ahí, le encantaba Bali, le encantaba Bali. Y se traía muchas cosas, a mí me trajo unas cosas de Bali alucinantes. Y luego las vendía, pero entre la compañía, tomando una copa en su casa, que seguro que entre el alcohol y la comida se había gastado más que lo que sacaba. Pero era un divertimento para él. Y él se pone, fallece mientras que está en Virgin y tú estás trabajando con él, ¿no? A ver, yo ya llevaba mucho tiempo ahí, yo quería ser internacional. Sí. Yo siempre he querido ser internacional, estar ahí. Y Saúl Tagarro me tocó en el verano diciendo que necesitaban un director para Virgin México. Y dice, bueno, no es director, es director, pero es al lado del director, del presidente de allí. Digo, México, o sea, yo había soñado con Francia, me hubiera gustado irme a Virgin Francia. Yo hablaba con Ken Berry y yo le decía, ¿hay un puesto por ahí? Así. Pero nunca había pensado en cruzar el charco, la verdad. Y ya empezamos a hablar y llegamos como a un acuerdo. Me fui a México una vez a conocer... Pero ya tú estabas dirigiendo Virgin. Yo estaba con Carlos Juan. Con Carlos Juan. Estaba con Carlos Juan todavía. Vale. Yo ya tenía pensado irme, la verdad. Vale. Pero Carlos Juan en septiembre vino... En septiembre ya no estaba bien. Y yo, Carlos Juan, está súper delgado. Yo ya sabía lo que tenía por antecedentes de otras cosas de antes, que él nunca quiso ir al médico. Y vino Peter Gabriel. Y Carlos Juan fue como es que no aguantaba. Estaba completamente súper fatigado, no era él, aquello me dio mucha tristeza, porque yo ya veía ahí un final muy cercano. Entonces yo hablé con la compañía mexicana y les dije, mira, yo ahora no me puedo ir, yo no voy a dejar ahora esto, pero sí me voy a México. Pero si de aquí, yo no sé si esto van a durar 3 meses o 6 meses, pero si de aquí a que yo me pueda ir encontráis a alguien, estáis libres. Yo ya tenía contrato y todo, pero digo, te lo firmo, que estáis libres si encontráis a una persona en este tiempo, porque tampoco podían esperar así mucho. Digo, yo ya, entonces casi me olvidé de México. Carlos Juan falleció, muy triste, porque es que vivía de la gente de Virgin. O sea, Carlos Juan no tenía familia. Tenía una tía que la quería muchísimo y que cuando falleció, me llamó, fue a su casa, estuvo llorando pues todo el tiempo, el día que falleció su tía, después que la echaba de menos. Y no podía irme. Pero sí hablé me llamó Ken Berry y le dije, mira, yo quiero ser internacional y esta es la oportunidad de mi vida. Entonces, si aguantan, yo me voy a ir a México. Y dice, bueno, ¿sabes una cosa? Vete, pero volverás. Digo, vale, muy bien. Yo me llevaba muy bien con Ken Berry. Pues nada, yo esperé a ver si encontraban a alguien, Charlie Dimon, que era el que se encargaba entonces de Virgin España, pues que no se tiraba por aquí, no se tiraba por allá. Yo le presenté a la que fue la directora, pero tardó mucho digo, mira, dice, no, mira, yo ya pensaba que tenía que llegar a un acuerdo y era marzo y dije, yo me voy a México. Llamé a México y aquí te estamos esperando. Así. Digo, pues mira, en abril estoy ahí. Y me fui.
Y ellos ya estaban cerrando contrato con... no me acuerdo, pero... Me fui a México. Yo ya había estudiado el mercado, ¿no? Ya había... ¿Te ibas a México con la idea de entrar de segunda en Virgin México? No, en Warner, Warner, México, la competencia. Ajá. Me asustó mucho. Yo, ¿de dónde me voy a meter? Porque un país que casi 100 millones de habitantes, un país donde enorme de grande, y no me di cuenta de lo enorme que era en extensión hasta que no vivía ahí, ¿no? Claro. Y yo cogía el coche y yo llevo 400 kilómetros y en el mapa no me he movido más que esto, ¿no? Mientras que en España a 400 kilómetros ya estoy en la playa, ¿no? Es como un mercado muy interesante, súper interesante. Pero te vas sin conocer prácticamente nada. No, solo conocía a un par de artistas de Warner y los datos de mercado que me iban mandando. Porque a mí me mandaban los datos de la compañía a España. Yo estaba alucinada, ¿no? Si a lo mejor no voy, yo tengo aquí toda la información. Y era un mercado importante. No, un mercado imprescindible. Y para los artistas españoles, imprescindible si quieren ser grandes. El producto español en México es lo primero y el internacional, ahí está. No, en la época que yo te estoy hablando, pero ahora es lo mismo. Ahora es igual, han cambiado las coordenadas, pero evidentemente. Una piratería del 150%. Ya en esa época también, sí, ¿no? Una piratería enorme. No, era increíble. Pero bueno, si decían... si te piratean es que has tenido éxito. Ya. Pues sí, pero... ¿Y quién era el presidente de Warner en ese momento? Un argentino, Sáenz, Julio Sáenz. También había sido músico, había sido artista en un grupo argentino de estos medio folclórico y también un viva la vida. Lo que le gustaba era... la juerga y los artistas y la parte bonita del negocio, pero los números nunca. Pero yo allí fui, en cuanto llegué a México, la gente de Nueva York me mandó ya una lista de lo que había que hacer. Prioridades. Lo primero que me ponían, la red de ventas. La red de ventas hay que redistribuirla, reformarla, pero no puede ser que sea lo más caro que tiene la compañía, la red de ventas. Y era verdad, la red de ventas era lo más caro que tenía. Crear alguien que te pueda sustituir. Crear dos divisiones, producto nacional, producto internacional, porque era tan grande lo nacional que el producto internacional no le daban importancia, entonces querían subir los artistas americanos que estaban al otro lado de la frontera, pues no estaban muy contentos con lo que pasaba en México. Pues yo fui con esa lista, bueno, en realidad no tenía que marcar objetivos porque ya me los dieron todos hechos. Y había dos artistas locales, bueno, aparte de Luis Miguel, que eso era único, había dos artistas grandes que eran Maná y Café Tacuba, que estaban empezando, pero como que no estaban contentos. Vamos a los conciertos y tenemos mucha gente, pero no se ve a pesar de la piratería, no se ve en la compañía. Y el manager de Maná me dijo: vente con nosotros, una gira, vente con nosotros. O sea, no fui con ellos toda la gira, pero sí fui a 3 conciertos. Me acuerdo que una fue en Querétaro, en el DF, por supuesto, y en Puebla, me parece que era el tercero. Y yo que estaba alucinada. Ese público es que es increíble. Bueno, pues nada, entonces miré los contratos. Y, a ver, los contratos, cuando un artista está empezando, tú tienes un artista, el tuyo, local, que tú lo has trabajado, tú lo has ido a buscar, ¿no? Y empieza a funcionar. Tú lo primero que tienes que hacer no es esperar a que termine el contrato, porque si no lo pierdes. Entonces yo propuse a la compañía renovar los contratos, aunque todavía quedaban 2 o 3 años de Maná y Café Tacuba. Digo, porque es que si no, vamos a hacer todo el trabajo a otra compañía. Estos se van, cualquier oferta que tengan superior se van.
Y funcionó, ambos aceptaron, obviamente costó dinero, ¿no? Pero eso Estamos hablando fue de contratos de larga duración. larga además, ¿no? duración, Sí, claro, porque es que... No sabes lo complicado que es firmar ahora un contrato de larga duración. No, ya te lo digo yo, pero es dinero por claro, adelantado, claro. no hay otra historia. Sí. Vamos, dinero y proyecto. Y proyecto, claro. Y proyecto, pero... O sea, cada vez que te ibas de promoción, México no tenías que irte en avión. Yeah. Los aviones antes no tenían estas tarifas que tienen ahora. Era muy caro mantener un artista local. Pero si luego tú hacías todo el trabajo del inicio y luego se te iba, pues ¿qué has hecho, no? Y aparte el fracaso, te echaban la culpa de que se te había ido el artista. O sea... ¿Y la experiencia vital en México como país también, hablando de...? Muy bueno, en mi caso muy bueno porque yo iba muy protegida. Iba con un gran contrato y el primer gran contrato bueno, en Virgin tenía un contrato fabuloso también, pero el primer contrato internacional que yo tenía negociado en Nueva York, o sea, una cosa como muy... que vamos, que llama mucho la atención, pero era normal. Y... Ay, no sé cómo... La gente de México es encantadora, pero el país es muy peligroso. Entonces no te puedes dejar llevar por el encanto, tienes que tomar tus precauciones. El sentido común. A mí lo primero que hizo la compañía, yo no podía vivir en Ciudad de México porque la polución me mataba. Los ojos, llegaba a casa por la noche con los ojos rojos hinchados. Digo, mira, yo no puedo vivir en Ciudad de México. Entonces fui a un pueblito, Chimalpa, y encontré una casa en medio del bosque a 3.000 metros. Mi marido no podía respirar. Mi marido se tenía que ir. Y fantástico, pero lo que fue el director ahí a ver la casa donde estaba viviendo, al día siguiente tenía un coche de policía. O sea, me puso un policía viviendo en mi casa. Que bueno, vale. Pero la verdad es que estuvo bien porque tuve un par de... Y ibas desde Chimalpa a la compañía que había. Sí. Yo iba todos los días. Era una carretera muy buena, la carretera hacia Toluca y nada, muy bien. O sea, la verdad no tenía mucho problema para entrar en México, pero más sano para mí. A ver, México también tuve que aprender a hablar con ellos, porque yo la primera reunión que tuve con la compañía como que los veía muy, muy callados, muy tal. Y ya la chica, mi asistente que me ayudaba, Irma, una chica fabulosa, que además se conocía a todos los intríngulis de la compañía y tal, pues me dijo, mira, Leonor, es que hablas muy fuerte. Digo, ¿yo? Si yo no hablo fuerte, ¿no? Digo, no, es que los españoles parece que estáis riñendo a la gente en vez de hablar. Digo, bueno, pues... Digo, es que tienes razón. Lo primero que tengo que hacer es entrar en el mundo mexicano y luego pues ya poner lo que pueda hacer yo como española. Y me funcionó bastante bien. Yo creo que a los 6 meses ya era tan mexicana como los de allí y hablaba como ellos y entendía, no podía admitir ciertas cosas porque para mí era, no, eso no, lo siento, eso no lo voy a hacer. Pero estuvo muy bien. Tuve un problema, 3 años muy intensos, con algunos sustos y un grave problema dentro de la compañía, porque los gastos de marketing no me cuadraban. Y yo se lo decía al director financiero y decía, no te preocupes, y eso no. Digo, ¿cómo que no me preocupa? Esto no cuadra. Y además yo llevaba todos los gastos de marketing y eso, digo, esto no me cuadra. Y los royalties, digo, esto no funciona. Y al segundo yo le veía muy callado había el director financiero y el director administrativo. Y le cogí un día y le dije, mira, esto entre tú y yo, no lo puedes tratar con nadie. Aquí tienes todo. Esto no funciona. Aquí hay algún error grande y tú eres director administrativo. O sea, tú tienes que ver ahí porque yo sé lo que he hecho, yo sé lo que ha hecho mi gente, yo sé los poderes que tiene mi gente y esto no cuadraba nada. Y sobre todo las cuentas de royalties. Y obviamente lo sacó enseguida.
Yo creo que él ya sabía algo de antes y me vino con el problema. Y llamé al abogado de la compañía y a Julio Sáenz y le dije, mira, esto está pasando. Y en un viaje que hizo el director financiero a arreglar una cosa que luego ni apareció, o sea, quiere decir que le pagamos un viaje a Europa y no apareció en las compañías. O sea, yo no sé lo que hizo y volvió tan pancho como si nada. Y claro, mientras estuvimos buscando en su despacho y encontramos todo. O sea, en cuanto vino ya se avisó a fuimos a la policía y todo, que yo no sé si eso yo creo que hubiera sido mejor llegar a un arreglo, porque salió mucha gente involucrada. No mucha gente, no. Él y otra persona que no se podía tocar involucrada. Entonces... Bueno, eso es un... pero fue muy duro. Claro, fue muy duro porque primero me llevó mucho tiempo, porque es que eso no termina ahí. Eso luego tienes que ir a declarar a un sitio que yo, madre mía... Me llevó mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo. Y a la compañía también la fue quemando un poco. Pero bien. ¿Y entonces es cuando surge la oportunidad de irte a Estados Unidos? Sí, me llamaron. No, después vino la crisis. Bueno, la crisis, no, después vino la crisis mexicana. A mí no me tocó, personalmente no me tocó porque yo llegué allí y la gente te habla de dólares, pero yo todos mis contratos personales fueron en pesos, excepto mi contrato de trabajo. Pero yo, mi casa, mi alquiler fue en pesos, todo muy... Pesos, estamos en México, en pesos. Y muchos de los contratos de la compañía, excepto los de producción, que no se podía, también los cambié a pesos. Pero la crisis nos pegó fuerte, porque México es un país que vive del dólar, y Argentina y toda Latinoamérica. Entonces viene una crisis económica y aquello se hunde. La gente... se queda sin nada de la mañana a la noche. Nos costó salir de ahí, nos costó salir bastante, pero teníamos muy buenos artistas locales, las tiendas se apuntaron al trabajo y muy bien, o sea, la verdad nos pilló como a todo el mundo, pero fue dura, la crisis fue dura sobre todo para el pueblo mexicano. Sí. O sea, en el contexto social. En el contexto social se notó muchísimo. Claro. Y entonces me llamaron Ken Berry y dice... Ken Berry otra vez. Sí, bueno, él y Charlie Dimon, que era el que se encontró. Y me dijo, te va a llamar Charlie Dimon que vamos a abrir compañía para Latinoamérica. Y donde no sabían si abrirla en México o en América. Y yo dije en América. Porque mi familia, mi marido y sus hijos no podían ir a México, iban, pero yo es que primero no vivía y segundo tenía que ponerles seguridad, porque todos rubitos con ojos azules y hablando raro, pues la verdad que me los tenían, mi marido una vez se asustó y todo, pero digo, mira, se acabó, o sea, yo aquí en México no, nada. Ellos ya vivían en Inglaterra, o sea, porque no se podía, tampoco iban los niños a cambiarle a México, por mucho. Y además ellos tienen a su madre, que también la tenían allí, o sea, no se podía hacer, tenían que vivir en Inglaterra. Pero dije, no, en América. Y me fui para allá, muy bien, no teníamos oficina al principio, querían ponerla en Los Ángeles, pero es que el núcleo de artistas y el núcleo de producción y todo estaba en Miami, en realidad. Entonces la abrimos en Miami, en mi casa. En mi casa. La oficina de mi Latinoamérica estaba en mi casa. Durante un año estuvo ahí. Muy bien, la verdad. Fue un mundo nuevo. Viajaba muchísimo porque el continente es enorme. El continente hispano es muy grande. Solo hay 3 mercados de los que podías vivir, que era el latino de Estados Unidos, México y Brasil. Los demás eran mucho gasto y relativamente pequeños, pero muy influyentes. O sea, México era muy influyente, pero Argentina y Chile eran muy influyentes a la hora de... O sea, tenías que trabajar con ellos. Cada mercado distinto completamente, cada mercado con sus peculiaridades. A mí me pareció
una experiencia maravillosa. Y absolutamente precursores, ¿no? Porque de todo lo que ha sido luego el mercado latino, las compañías multinacionales que abrieron ahí en Miami. Yo abrí la oficina, pero a los 6 meses llegó como presidente Rafael Gil, y muy bien, es un hombre muy no sé cómo decirte, era un hombre muy de cabeza, también muy divertido, muy eso, pero tenía la cabeza muy clara y tenía sus ideas y tal. No le gustaba mucho que yo dependiera de Inglaterra, porque mi contrato era inglés y eso no lo cambié por nada en la vida. Nada, digo, no, mi contrato es inglés, Rafael, lo siento. Esto no va a cambiar. No le gustaba mucho eso, pero yo... Con Rafael Gil ya abrís oficina, ya Sí, sí, ya abrimos una oficina muy bonita en pleno Miami Beach. Y nos dio mucho caché esa oficina y bueno, y también que estábamos constantemente en los países, o sea, los artistas, el tener una oficina, los artistas de Virgin y EMI en ese caso, les gustaba que tuviéramos una oficina central y estuvo muy bien. ¿Y cuál es tu percepción ahora en ese momento? Bueno, que lo latino no dejaba de ser como una segunda clase, ¿no? Frente a lo anglo que era tal esto. Y ahora, ¿no? Con los años, esa semilla que plantasteis y que la importancia que tienen ahora los Latin Grammys, ¿no? Y todo. Sí, pero se ha abierto el mundo no solamente vamos a ver, el mundo de otras músicas, el rock, por ejemplo. Cuando yo llegué a México había 2 emisoras que ponían rock, pero nada más. Entonces, y aquí también se ha entendido los artistas latinos en España, que también estaban como un poco cerrados, ¿no? A esa forma de hablar, a esa forma de expresarse. Sí, era incluso un poco despectivo, ¿no? No es un latino en rollo latino. Exacto. Sí. No se decía latino, perdona, se decía una palabra muy fea, que no la voy a decir aquí. No. Aquí se ha entendido ya venía Maná y hacía conciertos y Café Tacuba ya no te cuento. Y artistas que han influido en todo, Ariel Roth, o sea, es que no, mucha gente, muchos, Argentina, por ejemplo, es un país de productores, de compositores, no, es un mundo muy musical, muy abierto, y que lo dan todo. Y que bueno, ha llegado el punto ahora, ya sabes, que el artista más escuchado mundialmente es Bad Bunny, que es un artista latino, o sea que... No, claramente... Y existen, te das cuenta de la influencia latina. Yo escucho de vez en cuando, a mi marido le encanta el Tiny Desk, y hay un montón de artistas que ya ni se cambian el idioma, o sea, son americanos pero cantan en español y además una variedad tremenda. Bueno, y acaba la aventura EMI y te quedas en Estados Unidos un tiempo. Muy poco, porque es que yo estaba muy cansada. Con decirte, yo he viajado durante 2 o 3 años gratis con mis millas. Yo tenía 2 millones de millas ya, o sea, yo es que vivía en un avión. Incluso como había que aprovechar el tiempo y era tan caro, pues me iba el domingo por la noche para llegar allí el lunes y volvía el sábado. Entonces, aquello no era vida. Y estuve en Colombia, estuve 2 meses que iba y venía todas las semanas, porque había un problema en la compañía. Entonces iba y venía, porque yo estar los 2 meses seguidos en Colombia, ni hablar, nada. Además no te podías mover, no te podías... No, nada. No. Ibas entre semana y te volvías el fin de semana. Y volvía los fines de semana. Entonces 6 años así, casi 7, a mí me sentí como demasiado... Algo está pasando en mí que no sé por qué tengo familia, no sé, ni siquiera mi familia propia de Madrid yo tenía noticias o algo, porque sí tenía, pero falleció mi padre y no me lo podía creer, o sea, me fui a Madrid y Rafa se enfadó casi porque estuve en Madrid 10 días, casi 2 semanas, por eso digo, pero es que Rafa era mi padre, o sea, lo siento, no puedo. Tengo que estar aquí. Y Ken Berry me dijo que, por supuesto, nada. Ha habido muchas carreras así que, bueno, pues lo que te decía, no carreras espectaculares, pero bueno, por ejemplo, Manolo Díaz igual contaba que casi que vivía en un avión, ¿no? Al final...
Es que tienes que preocuparte del... O sea, yo ahora cuando veo esos pantallones donde tienes a toda la gente y habla, yo hubiera querido tener eso, claro, y tener todos mis directores de marketing y poderlos tener ahí en una reunión sin estos gastos, ¿no? Claro. Pero cuando yo quería o Virgin o EMI, porque estaba en venta ya desde hacía un tiempo, ¿no? Teníamos reuniones y había que hacer la videoreunión, ¿vale? De los grandes jefazos de... Y tú para organizar una videoconferencia en Miami tenías que irte a un sitio especial. Ni siquiera en la compañía lo podíamos hacer. Eran otros tiempos, ¿no? Yo hubiera querido tener ahora toda esa digitalización, o sea, todo digital, claro, todo ese teléfono que tengo ahora que hasta ya lo tiro porque lo tengo todo ahí. A mí me encantaría ahora. Yo creo que ahora en esos tiempos hubiera sido maravilloso poder llevar y ese contacto, porque tú no puedes tener una música argentina, quererla meter en Chile si no hay contacto entre los dos directores de marketing, claro, un contacto casi humano, ¿no? Y entonces yo hacía una reunión cada 6 meses, o eso por lo menos, que reunía a todos los directores de marketing y más que nada era la convivencia, ¿no? El irse de juerga a todos, el que se conocieran y ya hubiera una amistad a la hora de, oye, tío, este artista, por favor, mira, a ver. Y, las famosas convenciones. Y había gente muy grande. Alejandro Varela en Argentina, eso era una máquina, muy bien. Y además muy artístico, muy artístico. Y Brasil, el mercado de Brasil es especial, increíble, increíble. Ahí Aloisio era también... Eran grandes personajes y muy fuertes, muy fuertes. Bueno, dejas EMI después de esos casi 7 años, tal, pero aún así te queda todavía un rescoldo eso y te dedicas a apoyar a un artista... Pero rescoldo, no sé por qué, porque yo ya había decidido... No, lo he puesto por decir que me llamaban para que... tuve un par de... asesoría me llamaron 2 veces de una compañía grande para algo en Latinoamérica. Tengo que decirte que yo ya había hablado en septiembre, cuando fueron los Grammys latinos, cuando pasó lo de las Torres. Yo ya, antes de las Torres, había ahí en Los Ángeles, tuve una reunión con Ken, que yo me quiero ir a Europa, quiero volver a Europa. Y me dijo, no hay problema, o sea, ahora lo estudio y tal. Pero pasó lo de las Torres. Pasó todo, pasó ya el debacle que hubo en EMI, ¿no? Que estaba en venta ya. Se fue Ken Berry, o lo echaron a Ken Berry, y ya yo era de Ken Berry. O sea, ¿no? Entonces, mira, yo tenía mi contrato prácticamente blindado y en Inglaterra. Entonces a mí lo mejor que me podía pasar era irme. Así es que claro. Yo no tenía problema desde ese punto de vista y estaba muy cansada. Muy cansada. Y me llamaron, pero cuando no te explican bien las cosas, te dan un título muy grande, nuevo, una cosa nueva, yo enseguida me lo olí y dije, eso es para destruir, ¿no? O sea, necesitáis a alguien que organice la destrucción de eso. Digo, no, yo eso no lo voy a hacer. En otros tiempos quizás sí, no me importaba, en mi trabajo y ya está. Pero yo ahora no lo hago. No lo voy a hacer, lo siento. Y me llamaban pequeños artistas, sabían que había trabajado, que si les podía ayudar, qué tal. Pero yo ya les anunciaba, digo, mira, montaroslo de independientes. Independientes es lo mejor, lo mejor. Si queréis una compañía grande, olvidaros, porque si no funciona el primer single ya estáis en la calle después. Claro. Y si no hay dinero para promoción, pues no va a pasar nada. Es que no, olvidaros. Es un tiempo muy duro para la industria discográfica, porque lo fue, la verdad. Es que nada, yo estoy feliz de la vida. Bueno, ¿y cuál, entonces, si tuvieses que recordar cuál fue tu último cometido con la música, ¿cuál recuerdas? ¿Realmente es ese final en EMI? Mi último cometido con la música fue...
A ver, cada época es lo más importante, ¿no? Cada época ha tenido su proyecto más importante. Me gustó el compañerismo y la programación y todo bien sujeto, todo bien de la época de Phonogram, Polygram, Polydor. Me gustó, o sea, era una cosa que se veía muy programado, muy adelante. Me gustó el desmadre de Hispavox, pero es que era la única forma de sobrevivir, el día a día. Y la única forma de crear artistas y de desarrollar artistas en España, artistas españoles. Y me gustó la idiosincrasia y la variedad del mercado latinoamericano. O sea, yo creo que eso para mí fue maravilloso. Qué bueno. Muy, muy bien. Tuve mucha ayuda, porque me abrieron todas las puertas. Yo llegaba a un país y yo tenía todas las puertas abiertas. Muy bien, me metí, hablé con todas las televisiones, con las emisoras de radio y le di mucha libertad a los directores de marketing. Yo sé que he sido un pain in the ass. Lo he sido. O sea, yo lo reconozco, no he podido evitarlo. ¿Sigues interesándote por el negocio? Por el negocio no, me atraen cosas. Mi marido sí, pues mi marido estaba muy... De hecho, mi marido le conocí, trabajaba en Virgin con Ken, pero más con Richard Branson. Y le vendió la compañía, fue el que se dedicó a vender la compañía. Y venía mucho a Virgin España porque era el director financiero internacional. Y como Carlos Juan no aparecía en las reuniones, después me lo mandaba a mí y yo, pues bueno, pues muy bien, no pasa nada. Pues ahí estábamos y tal. Y me acuerdo que la gente se reía porque decía, ese va detrás de ti, ese va detrás de ti. Y yo ni caso, yo tenía mis rollos por ahí, además no ni caso. Pero mira por dónde sí caímos y estamos muy felices, muy felices. Y Richard Branson siempre se ha portado muy bien con él, muy bien. Qué bueno. Y hablabas antes de la percepción del mundo digital de cara, por ejemplo, a herramientas de trabajo, lo que hablabas, el Zoom y eso que bueno, evidentemente es una fantasía, ¿no? Poder trabajar ahora. Sí. Pero ¿cuál es tu percepción ahora, tú que vienes del formato físico de los álbumes, cuál es tu percepción a nivel de los singles digitales, las plataformas? A ver, es que yo no sé lo que va a pensar tu audiencia. El tema de la monetización. Edad, ¿no? Pero puede ser que el hecho físico de tener algo en tus manos te atraía más, ¿no? Y además tenías toda la información ahí, ¿no? Yo lo que veo, porque yo me descargo de iTunes todo, mi teléfono está lleno de iTunes por todas partes, pero cuando quiero ver la información tengo que ir, mientras que yo cojo un disco, un LP, sobre todo un LP, y tengo ahí toda mi información, toda. Desde el hecho de vista físico, quizá seamos un poco románticos los de mi edad y nos guste el LP, pero a mí me fascina esta de tenerlo todo. Es que lo tienes todo. Totalmente. Es que no tienes que esperar y si indagas un poco, tienes unos programas maravillosos en internet, maravillosos. O sea, yo soy fan de Tiny Desk, por ejemplo, soy fan de ellos. Tienes los podcasts, es que lo tienes todo, no tienes un vídeo que te gustaba, ahí está, en YouTube tienes. Y yo creo que ayuda mucho a que los artistas o los productores o cualquiera que le guste hacer algo se vaya creando una plataforma. No es algo que nazca del día a la mañana, ¿no? Pero si tú te lo trabajas como una hormiguita, lo que sea, un blog, un website, lo que quieras, ¿no? Si tú te lo vas trabajando, tú puedes ahí tener hay mercado para todos. Hay mercado para todos. No sé, las descargas son un poco también, hay mucha piratería ahí, pero cada vez menos. No, ahora ya está todo más regularizado. Luego está el tema de la monetización de las cosas, pero bueno, evidentemente asumimos todos los que nos dedicamos a esto, ya es la forma de funcionar. Y estáis más unidos. Sí, porque quizás. En mi época yo iba a una reunión, he ido a pocas reuniones de AFIBE, las que no quería ir Carlos Juan, no sé si he ido a 2 en toda mi vida. Incluso hay una foto por ahí horrible que luego te enseño. Pero es que no había unión en la FIBE, vamos, por lo menos las 2 reuniones que a mí me
Vale, pues muy bien, vale, no hay nada así. Pero no sé si se llamaba FIB incluso, o sea, la reunión. Estaba Carlos Grande entonces, que Carlos Grande yo le conocía porque había sido el abogado de Polydor. Pues bien, ahí está, pero yo digo, mira, Carlos Juan, dice es que me aburren, digo, pero es que se tratan cosas donde tú tienes que firmar y decir, pero a mí también me aburre. Y yo no puedo llevarlo todo. Qué bueno. Grande, Pues nada, Carlos Juan. Muchísimas gracias, Leonor. La verdad es que un placer contar con tu testimonio. Lo que más me ha gustado de México es los artistas españoles que han ido a México, qué bien se han integrado con el mundo de la promoción mexicano. O sea, es ver a ese Alejandro Sanz involucrarse tanto en la promoción mexicana como si fuera más que en la promoción española, vamos. Me emocionaba ver a los artistas españoles meterse en ese mundo de... ¿Y quiénes han sido ahora, ya que estamos, una pregunta recurrente que hago en Simpatía, quiénes han sido tus referentes en la industria, la gente con la que dices, joder, qué guay haber trabajado con este? Bueno, mi época de secretaria, porque fue una oportunidad para mí el enterarme de todo. Claro. Es que me enteraba de todo, de las reuniones con los bancos, las reuniones con los artistas, las reuniones internacionales, de dónde se sacaba el dinero, lo que te daban, lo que no te daban. Esto es la época de Mariano de Zúñiga. Sí, Mariano de Zúñiga. Más que nada por el mogollón de cómo se movían las cosas cuando luego en Hispabor no me enteraba de nada de eso. O sea, en Hispabor fue todo... En Hispabor la lucha el día a día por conseguir algo. Y en... Saúl Tagarro, una máquina. Es una máquina, no es humano. Saúl Tagarro no es humano. Es una máquina. Y no he aprendido mucho de la gente de Nueva York. La gente de Nueva York me desilusionó un poco. Había más inteligencia musical en Latinoamérica. Ahí sí había. Y te quedas entonces con Mariano Zúñiga, Saúl Tagarro, Carlos Juan Casado. Carlos Juan he sido... Muy bien. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Leonor. Un placer. Espero que sea útil. Seguro. Bueno, despedimos pues esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con María Muñoz a los mandos técnicos, bajo el dial digital de Subterfuge Radio, y nos vamos con El verano de Nena Daconte. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.